Regálame estos 20 minutos. Mire, de esa manera vamos a ganar mucho. Oiga, de esa manera se van a romper las cadenas, se van a pudrir los yugos, porque no va a ser por imposición, va a ser por amor. Yo compartí en una ocasión y les decía a unos amigos, cuando a mí me toca compartir a los discipulados, o cuando andamos predicando en las calles, no insisto con el llamamiento. Cuando Dios pone en mi corazón a hacer llamamiento, lo hago 1 o 2 veces y no insisto. Tampoco le meto miedo a la gente. Tampoco uso estrategias humanas. Porque aquello que no provenga de Dios, ¿para qué hacerlo? Y yo le contaba a estos amigos y les decía, el día que yo recibí al Señor Jesucristo, mi llamamiento hicieron. Pero yo desde que amanecí ese día, un martes, antes teníamos culto los martes, un martes 27 de diciembre, oiga, un martes 27 de diciembre, ahí averigüe el año usted y me llama, un martes 27 de diciembre, desde que me levanté esa mañana yo dije, este es el día que voy a recibir al Señor en mi vida. Y anduve todo el día, anduvo ese pensamiento en mi corazón. Y estaba bien consciente que algo me podía suceder. Y estaba bien consciente que a la hora del culto, alguna artimaña del enemigo podía tramar. Pero yo andaba creyendo que ese día iba a ir a recibir al Señor en mi vida. Y así fue. Me acuerdo que cuando el pastor terminó de predicar, ni llamamiento hizo. Fue una enseñanza, más que todo una enseñanza doctrinal. Y generalmente cuando se enseña en la iglesia no se hace llamado. Y yo me paré aquí así quebrantado. Y pasé al frente y me dice el hermano, ¿qué le pasa, hermano? Quiero que oren por mí. ¿Y qué necesidad tienen? Quiero recibir al Salvador en mi vida. Amén. Entonces, por esa razón, no es por imposición. Démosle lugar al Señor y que sea Él hablando al corazón de la gente. Y de esa manera vamos a ver cómo la gloria del Señor se va a manifestar en las vidas de aquellos que nos escuchan. Amén. Ahí mismo en Romanos, mire qué precioso. Ahí mismo en Romanos capítulo 4. Mire. Entonces, oiga, quedamos que es por la fe puesta en la sangre de Cristo que vamos a alcanzar el don gratuito de Dios. Oiga, y esa fe va a llegar a su vida así como llegó a la mía, escuchando la palabra de Dios. Por eso, insisto a las esposas, insisto a los padres, pónganles mensajes cristianos a aquellos que no han recibido el plan de salvación. Estimúlelos con la palabra. Estimúlelos, léales la Biblia. Y usted va a ver cómo el Señor va a hacer la obra en esa vida. Romanos capítulo 4, verso 7. Mire qué bendición dice. Dichoso aquel, oiga, a quien Dios perdona sus maldades y cubre sus pecados. ¿Por qué habla de cubrir? Porque es una referencia a una profecía, oiga, del salmista David. Mire. Aquí encontramos a Pedro hablando de cosas que habían acontecido y que estaban escritas en los pergaminos. Dice, dichoso aquel a quien Dios perdona sus maldades y cubre sus pecados. Oiga, dichoso el hombre a quien el Señor no cuenta sus pecados contra él. En otras versiones dice, dichoso el hombre a quien Dios le borra todas sus cuentas. Aleluya. Dichoso el hombre a quien Dios no le toma en cuenta su pecado. Mi hermano, usted y yo somos dichosos, somos bienaventurados.
¿Por qué? Porque el Padre ya no está viendo su pecado, ni está viendo mi pecado, sino que está viendo las marcas del Cordero, que están intercediendo en favor nuestro. Por eso dice: hijitos, estas cosas las escribo para que no pequéis. Pero si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Aleluya. A Jesucristo intercediendo a favor suyo, intercediendo a favor mío. Mi amigo, ábrele tu corazón a Él. Déjale entrar a tu vida. No rechaces esto. No rechaces esto. Porque sin darte cuenta estás rechazando la vida eterna. Por esa razón dice, oiga, que Dios envió a su Hijo, dice, no a condenar al mundo, sino a que el mundo fuera salvo por Él. Pero más sin embargo dice, pero esta es, dice, la condenación. Que Dios envió a su Hijo, oiga, a salvar al mundo. Pero algunos, dice, oiga, le rechazaron. Algunos, dice, aceptaron más las tinieblas que la luz. Entonces, mi amigo, en esta tarde yo te estimulo, no rechaces al Salvador del mundo en tu vida. Ábrele tu corazón, invítalo a morar y te vas a dar cuenta que el más beneficiado vas a ser tú. Así como nosotros, que ya estamos en Él, nos hemos dado cuenta que los más beneficiados somos nosotros. Mire, yo hacía una relación en cierto lugar que compartía la palabra y les decía, ¿cómo se sentiría usted? ¿O cómo me sentiría yo? Que me fueran perdonadas mis deudas. Oiga, ¿cómo se sentiría usted que le perdonaran, de repente le llamaran del banco y le dijeran, don fulano de tal, queremos decirle que hemos liberado su hipoteca, que no nos debe nada? ¿Cómo se sentiría usted después que de repente esa hipoteca de su casa le ha quitado el sueño por largos años? Le ha quitado el apetito. Hay dado momentos que de repente dice usted, no tengo salida, no tengo más a quien acudir. De repente que ha pensado en cosas extremas, en medidas extremas. ¿Cómo se sentiría usted que le llamaran en esta tarde y le dijeran, ¿sabe qué? Quedó liberada su hipoteca, quedó liberada su deuda, ya no nos debe nada. Seguramente que no tendría palabras para explicar el gozo que habría en su alma, en su corazón. Oiga, una deuda, una hipoteca, cosas materiales, cosas perecederas. Mas Dios nos muestra su amor y su gracia en que siendo nosotros pecadores, oiga, Él hizo morir a un justo. Él hizo morir a alguien que no había pecado y que nunca pecó. En lugar suyo, en lugar mío. Y nos deja dicho en su palabra, ¿saben qué? Ninguna condenación hay para aquellos que han sido justificados por la fe que han puesto en el Hijo. Aleluya. Ese es el perdón de Dios. A eso vino el Señor. A perdonar todas nuestras iniquidades, a perdonar todas nuestras transgresiones, a perdonar todas nuestras faltas. Aleluya. En el libro de Colosenses,